¿Estás preparado para enfrentar la más grande decepción que la humanidad haya presenciado? ¿Has considerado las advertencias que la Biblia nos da acerca de los tiempos del fin? Hoy exploraremos uno de los temas más intrigantes y sobrecogedores de las profecías bíblicas: el surgimiento del hombre de pecado, también conocido como el Anticristo. La Biblia nos advierte sobre ciertos personajes que surgirán en los últimos tiempos y tendrán un impacto devastador en la vida de cada persona en el planeta. Estos individuos, agentes de Satanás mismo, ejercerán un poder inmenso y afectarán tanto a su familia como a la mía. Nadie podrá evitar su dominio e influencia. En este video exploraremos lo que las Escrituras revelan acerca de uno de estos personajes, el hombre de pecado, también conocido como el Anticristo. Analizaremos su relación con la bestia del Apocalipsis y cómo podemos identificar las señales de su llegada. En la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, el apóstol Pablo advierte sobre la venida del hombre de pecado, también llamado el hijo de perdición. Este personaje se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, llegando incluso a sentarse en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios mismo. Es importante destacar que el hombre de pecado será destruido por el Señor Jesucristo en su segunda venida. El texto bíblico afirma que el Señor Jesús lo eliminará con el soplo de su boca y lo aniquilará con el esplendor de su regreso. Esto indica que el hombre de pecado estará en el poder cuando Cristo vuelva y será destruido en ese momento. Pablo también revela que el surgimiento del hombre de pecado es obra de Satanás, quien le otorgará gran poder para realizar señales y prodigios falsos. Estos milagros engañosos parecerán ser de origen divino, pero en realidad serán manifestaciones del poder satánico con el fin de engañar y destruir a aquellos que no aman la verdad. Estas características del hombre de pecado coinciden con las del falso profeta mencionado en Apocalipsis, capítulo 13, versículos 13 al 18. Este falso profeta también realizará grandes señales, como hacer descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Utilizará estos prodigios demoníacos para engañar a los habitantes de la tierra y hacer que adoren a la bestia del Apocalipsis. Es sorprendente y alarmante pensar en el impacto que tendrá este individuo al realizar señales sobrenaturales a la vista de todo el mundo. Sin embargo, la Biblia nos advierte que estos milagros no provienen de Dios, sino del poder engañoso de Satanás. Como vimos en el caso de Simón el mago en Hechos, capítulo 8, es posible que alguien realice señales y prodigios a través de la magia y el ocultismo, engañando a muchos para que crean que se trata del poder de Dios. Debemos estar atentos y firmes en la verdad de la palabra de Dios para no ser engañados por las señales y prodigios falsos que realizará el hombre de pecado en los tiempos venideros. Su poder para engañar será grande, pero nuestra fe y discernimiento, basados en las Escrituras, nos mantendrán a salvo de sus artimañas. En la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo revela una característica impactante del hombre de pecado. Este individuo se opondrá y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta el punto de sentarse en el templo de Dios y hacerse pasar por Dios mismo. Esta pretensión de deidad es un acto de suprema presunción y refleja la esencia misma de la oposición a Dios. Es interesante notar que la palabra griega traducida como opone en este pasaje indica una oposición hacia Dios, de forma similar a como el término anticristo señala una oposición hacia el Mesías. De hecho, la epístola a los tesalonicenses contrasta activamente la llegada del hombre de pecado con la venida del Señor Jesucristo, mostrando que son dos eventos distintos, uno protagonizado por el Mesías y otro por su oponente, el Anticristo. Pero el hombre de pecado no será el único con pretensiones divinas. La bestia del Apocalipsis, descrita en el libro de Daniel, capítulo 11, versículos 36 y 37, también se exaltará y engrandecerá sobre todo Dios. Este poder militar y político, representado en la visión de Daniel, capítulo 2,
como una mezcla de hierro y barro, simboliza a pueblos y naciones que no logran integrarse completamente entre sí. Debido a esta inestable combinación de naciones y pueblos, el poder de la bestia requerirá la influencia religiosa del hombre de pecado para unificar a estas gentes. Apocalipsis capítulo 13 relata cómo el falso profeta utilizará las señales y prodigios engañosos que realiza con el poder de Satanás, como hacer descender fuego del cielo, para influir en las personas del mundo y llevarlas a adorar a la bestia, de manera similar a cómo los antiguos romanos veneraban a sus emperadores. Sin embargo, así como la bestia necesita al falso profeta para unificar su reino, el hombre de pecado también necesitará el poder de la bestia para llevar a cabo sus planes malignos. Varias profecías bíblicas, como Daniel, capítulo 7, versículo 25, señalan que el hombre de pecado intentará suprimir la verdad de Dios, perseguir a la verdadera Iglesia y cambiar los tiempos y la ley establecidos por el Altísimo. Durante el periodo de la Gran Tribulación y el Día del Señor, muchos cristianos serán martirizados por órdenes de este falso líder religioso. Aunque el hombre de pecado no podrá ejecutar estas atrocidades por sí solo, empleará el poder militar y los recursos políticos de la bestia para lograr su perverso propósito. La alianza impía entre la falsa cristiandad del hombre de pecado y el vasto poder militar de la bestia causará un sufrimiento y una persecución sin precedentes para el pueblo de Dios. Es crucial que estemos atentos a las señales de los tiempos y nos mantengamos fieles a la verdad de la palabra de Dios. No debemos dejarnos engañar por las pretensiones divinas del hombre de pecado o de la bestia, sino aferrarnos a Cristo y a sus enseñanzas, confiando en su protección y guía en medio de la oscuridad que vendrá. En la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo advierte que el misterio de la iniquidad ya está en acción, pero hay alguien que lo detiene hasta que sea quitado de en medio. Esto sugiere que el sistema religioso del hombre de pecado ya está establecido en el mundo actual, operando de manera encubierta, hasta que llegue el momento de su manifestación total. Una de las características distintivas de este sistema religioso es su intento de cambiar los tiempos y la ley establecidos por Dios. Como se menciona en Daniel, capítulo 7, versículo 25, el hombre de pecado pensará en cambiar los tiempos y la ley. Esto implica que buscará modificar los días de adoración ordenados por Dios, como el día de reposo sabático y las festividades bíblicas, reemplazándolos por un sistema diferente de adoración y observancia. El hombre de pecado promoverá una forma de cristiandad falsa que mezcla principios y enseñanzas cristianas con influencias paganas sutiles, pero contrarias a la Biblia. Esta religión engañosa se describe en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 11, como una bestia con apariencia de cordero, pero que habla como dragón. Aunque intente asemejarse a Cristo, sus enseñanzas y mandatos reflejarán la falsedad de Satanás en lugar de la verdad del Cordero de Dios. Es importante notar que este sistema religioso falso no es algo nuevo, sino que ya estaba presente en los tiempos de los apóstoles. En la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículo 18, el apóstol advierte que en los últimos tiempos vendrá el anticristo, pero que ya han surgido muchos anticristos. Esto indica que, incluso en el primer siglo, poco después de la fundación de la verdadera Iglesia, ya se estaba estableciendo una versión falsa de la cristiandad. El apóstol Pablo también advirtió sobre la predicación de otro Jesús y un evangelio diferente en sus días. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 3, se menciona que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo y corrompía a muchos dentro de la Iglesia. Además, en la segunda epístola de Juan, versículo 7, se advierte sobre los engañadores que niegan que Jesucristo vino en carne y vivió una vida de obediencia como ejemplo para nosotros. Estas advertencias de los apóstoles indican que el sistema religioso falso del hombre de pecado comenzó a desarrollarse desde los primeros días de la Iglesia y ha persistido a lo largo de los siglos hasta nuestros días. En los tiempos del fin,
Este sistema se convertirá en la forma predominante de cristiandad, y su líder, el hombre de pecado, realizará señales y prodigios falsos para engañar a muchos. Es crucial que estemos atentos a las doctrinas sutilmente falsas que se enseñan hoy en día en muchas iglesias y servicios religiosos. Estas enseñanzas, disfrazadas de cristiandad, serán la base del gran engaño del hombre de pecado en los tiempos venideros. Aquellos que aman la verdad y se aferran a las Escrituras podrán identificar y resistir estos engaños, mientras que quienes los acepten serán víctimas de la persecución y el martirio. Debemos estudiar diligentemente la palabra de Dios y permitir que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para poder discernir entre la verdadera doctrina y las falsas enseñanzas que ya están presentes en el mundo. Al hacerlo, estaremos preparados para enfrentar los desafíos de los últimos tiempos y permanecer fieles a Cristo hasta el fin. En los tiempos venideros, el hombre de pecado utilizará milagros y señales satánicas para engañar a muchos y hacerles creer que tiene un origen divino. Sin embargo, aquellos que conocen y aman la verdad de la palabra de Dios podrán identificar las doctrinas sutilmente falsas que promueve este engañador. Una de las señales más claras de estas falsas enseñanzas es la transgresión de la ley de Dios, como se menciona en la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 4. El pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, cualquier doctrina que promueva o justifique el quebrantamiento de los mandamientos de Dios debe ser rechazada como falsa. Es crucial que nos aferremos a la verdad de las Escrituras y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe en nuestra comprensión de la palabra de Dios. Al estudiar diligentemente la Biblia y pedir sabiduría a Dios, seremos capaces de discernir entre las enseñanzas verdaderas y las falsas, y así protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos del engaño. Además, debemos desarrollar una relación íntima con Cristo a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia a sus mandamientos. Al hacer esto, fortaleceremos nuestra fe y estaremos mejor preparados para resistir las tentaciones y los engaños del enemigo. En resumen, para identificar las falsas enseñanzas y protegernos del engaño, debemos amar y aferrarnos a la verdad de la palabra de Dios, permitir que el Espíritu Santo nos guíe y desarrollar una relación cercana con Cristo a través de la oración y la obediencia. Solo así podremos permanecer firmes en la fe y evitar ser seducidos por los milagros y señales engañosas del hombre de pecado. Amados hermanos, hemos explorado las profecías bíblicas acerca del hombre de pecado, también conocido como el Anticristo, y su relación con la bestia del Apocalipsis. Hemos visto cómo este engañador utilizará señales y prodigios falsos para seducir a muchos y promover una forma de cristiandad falsa que mezcla la verdad con el error. Es crucial que estemos atentos a las señales de los tiempos y nos mantengamos firmes en la verdad de la palabra de Dios. No debemos dejarnos engañar por las pretensiones divinas del hombre de pecado o los milagros engañosos que realizará con el poder de Satanás. En cambio, debemos aferrarnos a Cristo y a sus enseñanzas, confiando en su protección y guía en medio de la oscuridad que vendrá. Para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos del engaño, es esencial que estudiemos diligentemente las Escrituras y permitamos que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Al hacerlo, seremos capaces de discernir entre las doctrinas verdaderas y las falsas y evitar ser seducidos por las artimañas del enemigo. Además, debemos desarrollar una relación íntima con Cristo a través de la oración, la meditación en su palabra y la obediencia a sus mandamientos. Al fortalecer nuestra fe y nuestro vínculo con el Señor, estaremos mejor preparados para enfrentar los desafíos de los últimos tiempos. Amados, no ignoremos las advertencias de las Escrituras acerca del hombre de pecado y su sistema religioso engañoso. Estemos atentos, seamos sabios y permitamos que la verdad de Dios guíe nuestros pasos. Que el Señor nos conceda discernimiento, sabiduría y fortaleza para permanecer fieles a Él hasta el fin.